Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí, espero que estén pasando un día genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, una historia que tiene a muchos fans expectantes y con el corazón en un puño. Como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de Can Yaman y de si está pensando en Demet Özdemir, especialmente ahora que se ha tomado un merecido descanso. Si han oído bien, vamos a desentrañar los rumores, analizar las señales y tratar de entender qué está pasando en la vida personal de una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca. Prepárense porque viene cargado de información, análisis y, por supuesto, esa chispa de misterio que tanto nos gusta. Y antes de que nos adentremos de lleno en el tema, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, siempre trayéndoles lo último y más jugoso del mundo del entretenimiento. Dicho esto, vamos a empezar. El título de hoy nos lanza directamente a la arena de las especulaciones, ¿verdad? Can Yaman piensa en Demet Özdemir se tomó un descanso. Esta frase, corta pero cargada de significado, ha encendido las alarmas y las redes sociales no paran de hacerse eco. Muchos se preguntan si este supuesto descanso de Can Yaman, que se rumorea que se está tomando para enfocarse en proyectos personales y quizás, solo quizás, para reflexionar, podría tener algo que ver con su expareja, la talentosa Demet Özdemir. Recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir fueron una de las parejas más icónicas de la televisión turca, protagonizando juntos la exitosa serie Erkenci, donde su química en pantalla traspasó la ficción y conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo. Su relación, que comenzó como un romance en el set de rodaje, se hizo pública y fue seguida con gran interés por los medios y sus fans. Sin embargo, como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, la suya tuvo un final. Y aunque ambos han seguido caminos separados en el ámbito personal, el eco de su relación y la conexión que parecían tener sigue resonando. Ahora, ¿qué significa este descanso del que se habla? Can Yaman, conocido por su intensa vida profesional y por ser uno de los actores turcos con mayor proyección internacional, ha estado trabajando sin parar durante años. Ha participado en múltiples proyectos, tanto en Turquía como en Italia, donde también goza de una enorme popularidad. Por eso, la noticia de que se toma un tiempo para sí mismo ha sido recibida con sorpresa por muchos. ¿Es simplemente una necesidad de recargar energías, de desconectar de la vorágine mediática y laboral? ¿O hay algo más profundo detrás de esta pausa? Y aquí es donde entra la pregunta que nos ocupa: ¿está Can Yaman pensando en Demet Özdemir durante este descanso? Hay varios factores que alimentan esta especulación. Primero, la nostalgia. Los fans de Erkenci nunca han olvidado la magia que Can y Demet crearon juntos. Cada vez que comparten una publicación que podría evocar recuerdos de esa época, o cuando se les ve en eventos similares, las comparaciones y las esperanzas de una posible reconciliación resurgen con fuerza. Las redes sociales, como saben, son un caldo de cultivo para estas teorías, y los seguidores de la pareja, conocidos como los Canem, están siempre atentos a cualquier indicio. Segundo, la naturaleza de las rupturas. A veces, cuando una relación termina, no es un punto final absoluto, sino más bien una coma. Las personas evolucionan, las circunstancias cambian, y lo que no funcionó en un momento dado, podría tener un espacio en el futuro. Si Can Yaman está en un periodo de introspección, es natural que recuerde relaciones pasadas, especialmente aquellas que fueron significativas. Y sin duda, su relación con Demet Özdemir fue muy significativa. Tercero, la conexión profesional. Ambos son actores muy talentosos y con carreras exitosas. No sería descabellado pensar que al estar ambos en la industria, sus caminos puedan cruzarse. De hecho, se ha hablado en varias ocasiones de la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto futuro, algo que sin duda dispararía la emoción de sus fans. Si Can está pensando en su carrera, en los papeles que quiere interpretar, es posible que surjan recuerdos de los momentos más exitosos y gratificantes de su trayectoria, y Erkenci ocupa un lugar privilegiado en esa lista, en gran parte gracias a la dinámica que creó con Demet. Ahora bien, es crucial recordar que todo esto son especulaciones. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho declaraciones públicas que confirmen o nieguen estos rumores. En el mundo de la fama, muchas veces se teje una narrativa alrededor de las figuras públicas, alimentada por deseos, expectativas y, por supuesto, por los medios de comunicación que buscan generar interés.
Lo que sí es cierto es que la química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. En su momento su relación generó mucha admiración y se les veía como una pareja perfecta. El hecho de que Can Yaman se tome un descanso podría ser una oportunidad para él de procesar su vida, de reevaluar prioridades y quizás de reconectar con personas importantes de su pasado. No significa necesariamente que esté planeando una reconciliación, pero tampoco podemos descartar esa posibilidad. El tiempo, como dicen, todo lo cura y también todo lo aclara. Un descanso de la vorágine mediática puede permitir a una persona ver las cosas con más claridad, reflexionar sobre lo que quiere y lo que no quiere en su vida, tanto a nivel profesional como personal. ¿Cómo está Demet Özdemir en todo esto? Ella también ha seguido adelante con su carrera, participando en proyectos muy exitosos y consolidándose como una de las actrices más reconocidas de Turquía. Ha demostrado una gran madurez y profesionalismo al separar su vida privada de su carrera. Si bien ambos fueron una pareja muy querida, ahora son profesionales independientes que siguen sus propios caminos. Sin embargo, es inevitable que los fans sigan comparando, esperando y especulando. Podemos analizar sus redes sociales, sus apariciones públicas, sus entrevistas en busca de algún indicio. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas pistas son sutiles y abiertas a interpretación. Por ejemplo, si Can Yaman sigue a Demet en Instagram, o si le da me gusta a alguna de sus publicaciones, esto podría ser interpretado por los fans como una señal de que todavía piensa en ella. Del mismo modo, si Demet habla de Can en alguna entrevista con tono amigable, esto también podría avivar las llamas de la especulación. Pero debemos ser cautelosos con estas interpretaciones, ya que un me gusta o un comentario cordial no siempre implican sentimientos románticos. Lo que sí está claro es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir fue algo especial. La serie Erkencikus se convirtió en un fenómeno global y su relación, que comenzó en medio de este éxito, capturó la imaginación de millones. La audiencia se enamoró no solo de la historia de amor en pantalla, sino también de la historia de amor real que parecía desarrollarse entre los protagonistas. Por eso el recuerdo de esa época sigue siendo muy potente para muchos. Este descanso de Can Yaman podría ser una oportunidad para él de centrarse en sí mismo, en su bienestar y en los próximos pasos de su carrera. Si en ese proceso reflexivo Demet Özdemir surge en sus pensamientos, si recuerda los buenos momentos compartidos, esto es algo humano y natural. No podemos juzgarlo por ello. Lo importante es cómo gestiona esa reflexión y qué decisiones toma en consecuencia. En resumen, la pregunta de si Can Yaman piensa en Demet Özdemir durante su descanso es una pregunta que muchos fans se hacen, alimentada por el cariño que le tienen a la pareja que formaron y por la admiración que sienten por ambos artistas. No tenemos una respuesta definitiva, pero sí podemos decir que es plausible que en un periodo de introspección, los recuerdos de relaciones significativas como la que tuvo con Demet resurjan. Ambos han tomado caminos profesionales exitosos y separados, y es importante respetar su privacidad y sus decisiones individuales. Es fascinante cómo las historias de amor en el mundo del espectáculo pueden perdurar en la memoria colectiva, y la de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo. La química que compartieron en Erkencikus fue tan potente que dejó una huella imborrable en la audiencia. Y es por eso que ante cualquier noticia sobre Can Yaman, especialmente si se trata de un descanso, la pregunta sobre Demet Özdemir surge casi de manera automática. Así que para concluir nuestro vídeo de hoy, hemos explorado la posibilidad de que Can Yaman esté pensando en Demet Özdemir durante su actual descanso. Hemos analizado los factores que alimentan esta especulación, desde la nostalgia de los fans hasta la naturaleza humana de recordar relaciones pasadas. Hemos llegado a la conclusión de que, si bien no hay confirmación oficial, es comprensible que los recuerdos de una relación significativa puedan surgir en un momento de reflexión. Lo más importante es que ambos actores siguen sus carreras de manera exitosa y que debemos respetar su privacidad. La magia de Erkencikus y la química entre Can y Demet perdurarán en nuestros recuerdos, y quién sabe qué depara el futuro. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo y por compartir conmigo estas reflexiones. Ha sido un placer desgranar este tema que tanto interés suscita. Dejen en los comentarios qué piensan ustedes sobre esta posibilidad. ¿Creen que Can Yaman podría estar pensando en Demet Özdemir? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en algún proyecto? Me encantaría leer sus opiniones y sus teorías. Y si han disfrutado de este contenido, por favor, no olviden darle
Gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y todo lo que rodea a nuestras estrellas favoritas. Hasta la próxima.